Así es. Bueno, ayer hubo la semanal, ¿verdad? Sí, correctamente. Como cada semana, enfocada en educación. El presidente presentó sus datos, lo que él entiende son los logros de su gobierno en materia educativa, la cantidad de estudiantes que asisten, tanto en las clases del sector público como el privado, un total de 2.6 millones de estudiantes comenzaron las clases ayer, 2.2 de los cuales están en el sector público. Habló de la expansión de la tanda extendida, una especie de respuesta a críticas que han surgido en la oposición de que la tanda extendida estaría disminuyéndose en la actual gestión. Además de los ejes en la calidad educativa, participaron el ministro de Educación en la semanal, la viceministra ¿cómo se llama? Del área de académica. ¿Cuál apellido, Luisín, de la dama que estaba ahí? Selman, Sí. una señora muy competente, muy conocida en el área educativa dominicana. Lamentablemente olvido su nombre exacto ahora. Y bueno, presentaron todos los indicadores que entiende el presidente que le avalan su gestión en el área educativa. Y luego, bueno, las rondas de preguntas y respuestas que tuvieron también muy enfocadas en cuanto a lo relativo al inicio del año escolar. En resumen, el presidente defiende que su gobierno ha hecho una buena gestión en el área educativa. Preguntó incluso en una ocasión dónde está el desastre que se avecinaba, dónde están los 300.000 estudiantes que no iban a encontrar cupos en las escuelas. Eso lo hacía porque en gran medida había y ha habido en estas últimas semanas digamos que algún tipo de ejercicio de preocupación generalizada, no solamente en el discurso opositor, sino creo que en sectores sociales importantes, donde ha habido aprehensiones en cuanto al inicio del año escolar, como consecuencia de las dificultades en INAVIE, a la situación de infraestructura escolar y las debilidades que se anunciaban que pudieran presentarse, temas de deterioro en escuelas que la ADP ha estado denunciando. Entonces había un escenario, y ha habido, y creo que todavía existe, un escenario de cierta preocupación sobre el inicio del año escolar. El presidente quiso aprovechar la semana de ayer para salirle al paso, al frente a esta situación, además de llevarlo como punto central de su intervención, también dar respuestas a varias interrogantes en esa dirección. Una de las participaciones que creo que llevó algún tipo de aclaración al público fue la de Adolfo Pérez, el nuevo incumbente de INAVIE, que le ha tocado asumir esta posición en medio de una situación muy retadora. Él señalaba que los kits, ciertamente, para los estudiantes, tanto de uniformes como de útiles, han estado retrasados. Él decía que la capacidad para entregar los útiles de los equipos existentes es de unos 25.000 diarios. Ellos piensan aumentar esas capacidades en las próximas semanas y que en el máximo tiempo que estarían todos los kits distribuidos son 8 semanas, pero que ellos aspiran a que el tiempo se reduzca sustancialmente si aplican, o más bien si amplían las capacidades. Eso demuestra que ciertamente en los centros educativos públicos no ha habido una mayoría de estudiantes con los kits de uniforme, de útiles, sus mochilas, que es algo que siempre se ha entregado, sus zapatos, y que este año es una debilidad que acusa el inicio del año escolar, que ojalá, como dice el nuevo incumbente de INAVIE, pueda solventarse en un plazo relativamente corto. Bueno, yo pienso que esa semanal de ayer tiene mucho por donde nos da materia. Yo no lo vi usted ayer. Mucha tela por donde cortar. Usted estaba allá, yo supe que usted estaba allá, pero yo no pude apreciarlo visualmente. Porque me senté de último, había demasiada gente. Estaba en la secreta. No, es que cuando son cosas así están los estudiantes, el sitio que uno ocupa se llena ahí. Siempre lo veo por ahí en la esquinita de la mano de derecha. Exactamente, eso estaba Timbi, como dicen. No lo vi ayer. Estaba esta vez me tocó con el Michel Jacín y ahí pasamos balance con Jorgito atrás. Es mejor, uno ve más detalles. Yeah. Pero bueno,
antes que nada, esto fue referido al año escolar, que yo pienso que eso comenzó bien ayer, porque no sé de quién fue la idea, esa es Checker. Checker, perdón, gracias, Checker. don Luis. La viceministra, muy competente y muy... bueno, ambos, tanto el presidente como el ministro decían, viceministra, complete. Y la verdad es que yo lo que comencé antes de la semanal, a mí me gusta el tema de la producción, el efecto simultáneo de hacer casi todas las inauguraciones en los municipios y con funcionarios, eso me parece que fue importante para destacar el inicio del año escolar. Por ejemplo, vi a Simon Freud en Pedernales y cada uno de los funcionarios fue a diferentes sitios, funcionarios y dirigentes. Rafael Santos Badía, por ejemplo, estaba en Salcedo y cada uno fue así. Y entonces, dentro del aspecto de producción, cuando se inauguró aquí, pusieron en pantalla, cosa que yo no vi en una inauguración con los guardias ya en Montecristi, que salió en pantalla todas las inauguraciones. Allá lo vimos en los cuarteles, aquí lo vimos en las escuelas. Entonces, a partir de ahí, el presidente ayer planteó todo su plataforma, los esquemas de dirección de la escuela desde el punto de vista de cada uno de los ejes que también fueron explicados por Luis Miguel Decán. Yo creo que ayer en la semanal tenía sentido que fuera la de educación, tanto así que la mayoría de las preguntas estuvieron relacionadas con la educación, inclusive la política, porque ahora es la paternidad de un lugar en la tierra de Dani Alcántara, que salió ayer en la semanal, o salimos más bien, porque salió un video de la inauguración de Lisa, pero eso hablaremos ahí en su detalle, de ese match entre los presidentes sobre la paternidad de una construcción. Creo que los números y el personal docente, yo compro lo siguiente, y es que el tema de educación es un tema de nación. Y si iba a comenzar mal o bien, yo lo que deseo es, y vi que salió, que evidentemente la escuela comenzó ayer y que va a seguir, y que los detalles que faltan, muchos o unos, no importa la cantidad, que faltan de liceos, de escuelas por completar, que se completen. Pero la gran mayoría arrancó, igual que los kits escolares. Así que vamos adelante, la escuela comenzó. Lo importante, don Luis, es que el presidente y las autoridades de educación se han comprometido con cotejar los estudiantes que no encontraron cupo de inscripción, que según la ADP son unos 6.400 aulas las que están pendientes de completarse. Y esos 6.000 aulas, ahí cabe mucho estudiante. Entonces el gobierno se ha comprometido a buscar locales alquilados, aulas móviles, y también lo que tradicionalmente se ha venido haciendo cada año, que es pagarle la inscripción en colegios privados a los estudiantes que viven cerca de un colegio privado y que pueden tener el acceso rápido sin mayor contratiempo de transporte y ese tipo de cosas. Es decir, que el trabajo se ha hecho, la diligencia se siguen haciendo. Y yo pienso que será un año que, así como ha comenzado lleno de optimismo, que se desarrolle hasta el final, y haciéndole honor a aquel dicho de que lo que bien comienza, bien termina. Ojalá que sea un buen año escolar y no tenga mayores contratiempos. Bueno, el año inició, el año lectivo 2025-2026 inició ayer. No es nada nuevo lo que ocurrió en esta oportunidad. Hemos tenido dificultades hace mucho tiempo, cosa que ustedes me han escuchado repetir, porque es evidente que no logramos planificar a tiempo para tener todas las aulas que están en reparación terminadas, o para disponer de las escuelas que están en construcción, habilitarlas. Eso pasa. Yo no sé si el dato real es
de 6.000 y tantas aulas, como dice Freddy, porque a veces el gobierno da una cifra. Por ejemplo, los de la ADP han hablado de una cantidad extraordinaria de estudiantes que tenían dificultad para entrar al sistema, y la información que maneja el Ministerio de Educación habla de cerca de 8.000 estudiantes, un grupo que ellos hacen lo que Freddy ha comentado, hacen el esfuerzo de pagar inscripción. En otras situaciones se están alquilando locales para que los estudiantes puedan iniciar el año escolar. Hay dificultades, es evidente. Creo que el presidente trataba de alguna manera ayer en el discurso de romper el pesimismo que había, y lo vi bien, porque a los líderes, a quien dirige, en este caso al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, le toca la tarea más importante en esta sociedad. Es el presidente de la República, es quien debe convocar el entusiasmo. Está llamado un poco a dar luz en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre que en ocasiones se genera, inducida o conducida o de manera espontánea, pero es cierto que en ocasiones tenemos tranques, tenemos momentos de mucho negativismo. El presidente hablaba de la importancia de incorporar o de mantener esa relación fluida entre la escuela o entre los maestros, el gobierno y los padres. Esto que opera hace muchos años aquí, o que ha operado siempre, de la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela, que ha venido trabajando en los últimos años de manera muy coordinada con los planes de educación. Desde hace muchos años esto ha venido operando, y creo que esa parte que se continúa en las aulas y que inicia en el hogar es fundamental. Esa relación maestro, docente, padre y amigo de la escuela o tutor es fundamental para que tengamos al final el resultado deseado, para que tengamos el producto que comenzamos a pulir en la casa y que continuamos en las aulas. Creo que el discurso del presidente, me gustó el enfoque del discurso del presidente de la República a partir del inicio del año escolar, que, como señalaba Luisín, ayer yo lo decía, este año 2025-2026 es un año muy particular por la manera, por la forma. En el fondo es lo mismo, pero en la forma el gobierno se cuidó de que en casi todas las provincias estuviera presente un representante del gobierno dominicano iniciando el año escolar. Por eso citaba Luisín lo de Simón Freud en Pedernales, por eso podemos citar lo de Giné, senadora y la gobernadora de Puerto Plata en Puerto Plata, lo de Energía y Mina, el Joel Santos en otro punto. O sea, el gobierno se distribuyó para importantizar un hecho tan trascendente como es el año escolar. De modo que vamos a corregir en el camino, no hay de otra, no tenemos de otra, vamos a corregir en el camino las dificultades que se han presentado. Por ejemplo, uno no se explica por qué las dificultades con el INAVIE, el Instituto de Bienestar Estudiantil, porque quien estuvo en el INAVIE hasta hace poco era una persona que tenía tiempo, que tenía años. La planificación pudo perfectamente haberse hecho y el gobierno quedar mejor a partir de las tareas que le competen al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. De manera que estaremos atentos, uno apuesta, uno aspira a que la relación del gremio con las autoridades sea buena, sea fluida. Nadie puede desconocer la trayectoria, el comportamiento del sindicato de los maestros por años. Ellos no dan mucha tregua y bueno, cuando hay que parar la docencia lo hacen. Ahora está Luis Miguel de Camps. Ayer decíamos, y vale la pena repetirlo ahora, que Luis Miguel de Camps es un hombre conciliador. Creo que hizo gala de eso durante su tiempo como ministro de Trabajo. Es un hombre tranquilo, pacífico, y ha mostrado vocación por el diálogo. Quiera Dios y que eso no cambie ahora que está manejando uno de los ministerios, sino el ministerio más complicado de la administración pública. De hecho, ayer el ministro se mostró en un momento, una pregunta un tanto, digamos, capciosa, que procuraba generar algún tipo de disputa o de situación de buscar culpables. En cuanto a los maestros, Luis Miguel de Camps fue muy conciliador. Hablaba muy bien de los maestros, de lo importantes que son, de del trabajo que hacen, de que son parte de la solución del problema. Yo creo que no, yo creo que la ADP es un problema, pero bueno,
Luis Miguel piensa diferente y fue así, muy conciliador, y yo creo que en ese tono inicia el año. Yo comparto con ustedes el criterio de que ante la situación que generalizada, digamos, de pesimismo sobre el inicio del año escolar, que yo creo que existe con independencia de realidades. Hay unas realidades que el gobierno puede plantear, otras que puede plantear la oposición, pero en sentido general la percepción que había, el ánimo que había en sentido general en la población es que el año inicia con mal pie. Creo que el gobierno es atiemposo, el presidente Abinader toma un buen espacio como la semanal para salirle al frente a esa especie de estado de ánimo que existe en la población. Creo que es importante que se complete lo que hay que entregar en cuanto a los kits. El ingeniero Roberto Herrera, que es el director de infraestructura escolar, que también participó ayer, anunció que los contratistas continuarán trabajando en horario de 10 de la noche a 6 de la mañana y los sábados y los domingos para continuar avanzando en mantenimiento, mejoramiento, adecuación, terminación de aulas en el tramo que va iniciando el año escolar, y ojalá, lo repito lo que decía ayer, que estas experiencias que un poco se pueden no justificar, sino explicar en que las principales protagonistas del montaje del año escolar llegaron ya con el año montado o prácticamente en proceso de terminar de hacer los ajustes finales, tuvieron que pasar la curva de aprendizaje, etcétera, y esperar que cualquiera de estas deficiencias a futuro me refiero al próximo año escolar, no estén presentes y que sea ciertamente un año escolar que inicie de lo más completo posible, que ya no se repitan estas cosas que hemos tenido que ver este año. Bueno, mire, ahí, antes de pasar la página e irnos a otros de los temas noticiosos del día, de la mañana, creo que Luisín hacía una observación sobre el MAX que se viene dando a través o por las declaraciones o por los señalamientos de la oposición y las respuestas que da el oficialismo, lo que el presidente plantea. Ayer el presidente creo que me respondió, me doy por aludido cuando el presidente dice que él va a seguir hablando y que va a seguir respondiendo, que eso es transparencia. Y digo, me doy por aludido en parte, porque el presidente Abinader le respondía a Danilo que dice que él habla mucho. Es muy locuaz. Es muy locuaz. Yo no digo que el presidente habla mucho, esa no es mi creencia. Sé que el presidente ciertamente es un hombre conversador. Los que han tenido la oportunidad de compartir, incluso extranjeros, me han hecho esa observación, que el presidente Abinader es un hombre conversador y le gusta hablar de cosas, le gusta preguntar cosas. Él tiene esa particularidad. Igual que, digamos, hay otros ciudadanos, el caso de Leonel Fernández, tiene esa condición, es un hombre conversador, maneja temas, y la gente recuerda al doctor Joaquín Balaguer también, que era un hombre que establecía una conversación y amén. O sea, usted se sentaba o se sienta con esta gente, con los que están vivos, de los que he referido, y usted fácilmente tiene que pararse ya cuando se tiene que ir, ¿verdad? Pero son gente que entablan una conversación. De eso no hay dudas. El presidente es un hombre conversador. Ahora bien, él, frente a lo que decía Danilo, ha dicho que él va a seguir hablando. Y en esa parte de que va a seguir hablando, yo pienso que un poco me responde, porque ustedes me han escuchado decir que yo soy del criterio de que el presidente está importantizando a la oposición política, y es probable que en ese tiempo que dedica a la oposición política esté descuidando aspectos fundamentales de su administración, de su gobierno, que deben ser socializados y promovidos por él, que es el principal y casi único vocero de la administración actual. Pues ayer, Luisín decía que eso lo veríamos más adelante, pero creo que es el momento. Ayer el presidente, de manera concreta, hablaba sobre un señalamiento que él había hecho, en el sentido de que su gobierno había realizado cosas importantes en la provincia de donde es oriundo el presidente Danilo Medina. Y ciertamente citó, o volvió a citar, lo que es la construcción de una universidad, esa universidad que se originó hace muchos años en una comunidad de Santiago de los Caballeros, en la Herradura específicamente de Santiago, y que se llama Instituto Superior de Agricultura. Eso fue levantado en una zona de la provincia de San Juan. A mí me correspondió estar presente por invitación del gobierno
en el acto de inauguración. Hoy día me dicen que hay cientos de estudiantes que están recibiendo docencia básicamente en ciencias agrícolas, que es lo que se imparte allí, agronomía, ciencias agrícolas, y el presidente le citó eso de nuevo, el presidente Abinader le citó eso al presidente Danilo Medina, un poco para recrear, un poco para ambientar, un poco para fortalecer el criterio que el presidente Abinader tiene sobre lo que él ha hecho en San Juan versus lo que hizo el presidente Medina. Es decir, es un tú me dices, yo te digo. Entonces, el criterio que tengo es básicamente ese. Yo soy de los que entiende que el presidente debería un poco promover sus asuntos sin la necesidad de caer en enfrentamiento directo con los de la oposición. En el caso de Danilo, habría que decir ahí que el presidente Medina no puede ser más candidato a la presidencia de la República, mas sin embargo es el líder de un partido político que él trata de revivir, un partido como el PLD con dificultades muy serias a partir de las cosas que han estado ocurriendo recientemente, la ida de figuras importantes, de gente emblemática en la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el presidente Abinader tampoco se puede reelegir, no se va a reelegir, no va a ser más candidato. Sin embargo, es el líder de una organización política que aspira a seguir en la administración del Estado después de que termine el periodo del presidente Abinader. Yo vi claro, sentí claro, y sobre eso creo que ya no hay mucho que insistir. El presidente Abinader es un hombre en eso que tiene convencimiento muy firme. Hay quienes dicen que es un hombre cabezadura, yo no llego tan lejos, pero el presidente Abinader definitivamente va a seguir con la semanal y va a seguir confrontando con la oposición política. Pero que, Dani, lo que pasó ayer es también un poco más de ahí, ¿eh? Es que el presidente Danilo Medina había dicho, in voce, él mismo, que esa escuela, eso que él está diciendo en San Juan, fue él que la hizo, su gobierno. Y ayer el presidente se tomó tiempo para decir que él no lo quiere ofender, y le dijo, pero yo no quiero hacer más que algo está pasando, porque esa escuela no la hizo él. El presidente refirió que se había hecho algo de embohechío y que explicó lo que es ELISA y pusieron un video en pantalla donde... Que no es una escuela, sino una universidad. Una universidad, y explicó lo que es ELISA. Entonces él dice, ¿cómo es posible que exista ese hierro? Pero esto tuvo otra connotación, porque después de la semanal, Johnny Pujol envió este Twitter donde dice que el presidente de la República se ha referido nuevamente a la construcción del Centro Regional de Capacitación Agroforestal en Bohechío y enseñó lo que fue lo que se hizo en ese lugar. O sea, el PLD, por vía de su presidente y secretario general, le dijeron mentiroso al presidente, literalmente, que estaba diciendo algo que había hecho cuando había sido de su gobierno. Entonces el presidente, o desde la presidencia, le respondieron en la semanal, pero ayer comenzaron a salir las imágenes de la inauguración que se hizo y de los estudiantes que están viviendo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la verdad que eso lo hizo la gestión de Abinader y la universidad está ahí. Estuvimos allá. Me acuerdo perfectamente, estaba previo a la campaña, ahí estuvo Félix Bautista, ahí estuvo Ramón Alburquerque, etcétera. Entonces, eso de ELISA, y están viviendo los estudiantes. Yo pienso que eso va a seguir por ahí y la democracia es interesante, porque uno tiene para compensar. Ahora, sería bueno que cuando sea, llámese quien se llame, cuando vayan a hacer esa referencia, ya hoy existe los medios para inmediatamente uno darse cuenta quién tiene la verdad o no. O sea, Danilo Medina hizo en Bohechío. Pero lo que está defendiendo el presidente Abinader es lo de ELISA, una universidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Esa es mi pregunta. ¿Son dos cosas diferentes? Sí. ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Eso lo construyó pero eso es la tierra de Dani. Yo no he andado por ahí, usted es lo que viene por ahí. Son cosas distintas. Totalmente. Hay que decir que el levantamiento de las instalaciones para la Universidad ISA, Instituto Superior de Agricultura, es una cosa distinta a lo otro de la escuela, y esas instalaciones se levantaron en unos predios o en unas
instalaciones del proyecto de Palomino, una hidroeléctrica que opera en ese punto en la provincia de San Juan desde hace muchos años. Y estaba entonces ese terreno, estaba en esa disponibilidad, y el gobierno, a través básicamente de EGI, que es lo que tiene que ver con la generación hidroeléctrica, y era la institución responsable, que hoy la dirige el ingeniero Rafael Salazar, era la institución responsable de esas instalaciones. Se aprovechó el espacio y se hizo ahí una universidad. La gente sabe que San Juan desde hace muchos años tiene sede o tiene oficina, extensión de varias universidades. Ahí estuvo la Universidad Central del Este un tiempo, está la Universidad Autónoma de Santo Domingo. San Juan es una provincia eminentemente agrícola, y creo que el hecho de que el gobierno haya instalado este centro que tiene estudiantes internos, es decir, no es solo una universidad o una extensión donde usted va, el estudiante, a recibir docencia presencial y se retira. No, ahí hay una cantidad de habitaciones para que los estudiantes puedan pernoctar allá. El procedimiento que se conoce, ¿no? Los estudiantes van y viven allá, están todo el tiempo en la universidad. Hay un centro experimental, reciben docencia, parte teórica. Es un verdadero centro, y creo que era una necesidad a la que el gobierno ciertamente ha atendido de manera adecuada. Repito, yo conozco las instalaciones porque fui invitado a la inauguración como sanjuanero. El gobierno dominicano tuvo a bien invitarme, y allí conocí un poco de las instalaciones de manera detallada. Anduve por todo el recinto, por todo el área, y conocí lo que estoy diciendo. Pero esto no va a parar. El presidente no va a cesar de dar explicaciones y de responder los señalamientos que la oposición política vaya a hacer. Bueno, a mí me gusta.